Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde semana a semana estamos teniendo esas conversaciones necesarias que usted necesita escuchar, que no se están viendo en ningún medio de personas que son arte y parte de la política, siempre elevando el tono de la conversación y no el tono de la voz. Como cada semana quiero recordarles nuestros puntos de encuentro. Los días martes, por supuesto, las entrevistas con nuestros invitados. Los días miércoles en la mañana en Radio Oasis en la ciudad de Miami, donde le presento a usted todas esas noticias que los grandes medios le están ocultando y yendo un poco más allá del titular. Los miércoles recuerde que la audiencia de Puerto Rico tiene en mi blog mi columna de opinión, donde allí les desmenuzo de una manera muy sencilla todo lo que está ocurriendo en la isla. En la noche nos vemos el mismo miércoles en CTV Barranquilla, donde estamos varios académicos hablando de temas de política internacional, desmenuzándolos de una manera bastante sencilla para que usted se pueda enterar del acontecer mundial. Y en los días viernes ahora tenemos un nuevo espacio, el noticiero del programa, donde están las 5 noticias más relevantes de cada semana. Los sábados cerramos con mi columna de opinión para toda la audiencia hispanohablante en El Político, uno de los medios de más prestigio de habla hispana, donde estoy allí pues desmenuzando para usted todo lo que es Agenda 2030, política mundial, cultura, en fin, para que usted esté al tanto, opine y se una a la conversación. Esta semana traigo un invitado que estaba con muchísimas ganas de que estuviera en el programa porque he estado mirando muy atenta y muy preocupada lo que está ocurriendo en España. En España hay una alzada, si se quiere, del campo. Lo mencionamos acá cuando estuvieron nuestros amigos de la Asociación Democrática Ciudadana. Hoy está un miembro de la asociación que no pudo estar en la oportunidad anterior. Y es la persona que está absolutamente empapada con todos los temas que son relacionados al campo, que está sucediendo en España en el campo, una mirada más honesta y sin edición de todo lo que está ocurriendo, a diferencia de lo que estamos viendo en los medios, que es muy a cuentagotas y extremadamente parcializado. Aquí van a enterarse exactamente qué está sucediendo en el campo en España y por qué es necesario que tengamos la mirada allí presente. Quiero darle la bienvenida a Antonio de Miguel, quien es parte de la Asociación Democrática Ciudadana y hoy va a estar con nosotros explicando y elaborando todo lo que tenga que ver con este tema. Bienvenido a Política en Falda, Antonio. Muchísimas gracias, Jennifer. Bueno, contenta de que estés acá. Lamento mucho lo que está ocurriendo en España y se lo dije a Ricardo y a Susana, quienes estuvieron acá hace algunos meses. Pareciera que hay un odio por la ciudadanía porque entre los impuestos cada vez más altos y esta firme ejecución de políticas que cercenen más la industria privada, pareciera que la intención es hacer sufrir al ciudadano. Los políticos no están dando la batalla, por eso es que nace justamente la asociación. ¿Qué está pasando en el campo que también se está revelando y están dándose todas estas manifestaciones? Pues así es, el mundo rural español está moribundo, lleva muriendo hace muchos años porque no lo cuidan y no lo atienden como lo tienen que hacer y está harto y desesperado desde hace años. Es un mundo rural, Jennifer, para que conozcáis que en España supone el 85% del terreno español es mundo rural y emplea como a 2.400.000 personas. Ese mundo rural da empleo, fíjate si es importante. Quiero empezar porque conozcáis las cifras y la cuantía en números de lo que supone. Supone que unos 9 millones de personas en la actualidad viven en esas poblaciones rurales, en esos pueblos españoles. La gente del mundo rural y del sector primario, Jennifer, y de la agricultura, de la pesca, de la ganadería, han despertado y han comenzado a movilizarse. Estaban dormidos, estaban muy anestesiados, como ocurre con la sociedad civil española, que ha estado muy anestesiada, pero ha despertado.
y se ha dado cuenta que es necesario e imprescindible impulsar una lucha por la defensa del mundo rural y por ese sector primario tan abandonado. Yo diría, como dice Manuel Pimentel, un exministro que sabe mucho del mundo rural y del sector primario, que es la venganza del campo que ha venido y que ha despertado. Y esos son los datos del mundo rural, y entonces lo que han hecho ese mundo rural es comenzar con movilizaciones. Y como decía hoy en Twitter, para cebar un poco el partido, el programa, para entender estas movilizaciones, el porqué, hay que entender a los actores y los problemas que hay en el mundo rural y en el sector primario español. Hay que entender bien quién son esos protagonistas, qué intereses, qué conveniencias, en muchos casos espurias, llevan y por qué es la esencia, cuál es la verdadera realidad del problema. Porque yo siempre he pensado que cuando conoces esos actores y cuando conoces las conveniencias y los intereses que llevan, entonces es cuando conoces el problema de verdad y te das cuenta de todos los intereses que hay, Jennifer. Yo os voy a contar, para que entendáis bien, cuáles son los problemas del mundo rural y del sector primario en España. Lo primero es que se ha despreciado a ese mundo rural y se ha olvidado el campo, se ha ninguneado y se ha culpabilizado a los agricultores y a los ganaderos del deterioro de nuestra naturaleza. Yo siempre he dicho que los agricultores y los ganaderos y las gentes de nuestros pueblos son los verdaderos conservacionistas de ese mundo rural, porque en resumidas cuentas son quien los necesita, quien vive de ello, y son los verdaderos custodios de esos territorios y ancestralmente son los que conocen bien cómo cuidar ese mundo rural, porque son quien trabaja en él, es un medio que trabaja. El segundo problema que vemos aquí es que los agricultores y ganaderos están sometidos a presiones económicas muy grandes de categoría de la Comunidad Económica Europea, de categoría del país, de España, y son leyes regulatorias nacionales y europeas que están amenazando la subsistencia, que como sigan presionando tanto, van a acabar por cerrar muchas explotaciones ganaderas, muchas explotaciones de agricultura, y van a acabar cerrando. Esas leyes tan intensas, esas leyes amparadas siempre bajo el paraguas de la Agenda 2030, que pues son, bajo esa excusa medioambiental, es una verdadera declaración a la gente del campo, es una verdadera declaración. En la Comunidad Económica Europea ha hecho un paraguas legal, un gran pacto, que es el Gran Pacto Verde, que ahí nace, es la madre de toda esta problemática. Nace en la Comunidad Económica Europea y a su vez tiene unas derivadas, unas directivas, unos reglamentos, unas estrategias como la estrategia de la biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa, que eso hay que derogarlo porque si no van a matar al campo y van a matar al sector primario español y europeo. A nivel de España, además, si por esto estas leyes no fueran pocos de ese gran elefante, esas grandes leyes elefantiásicas de la Comunidad Económica Europea que tanto legisla y tampoco hace, a nivel de España hay leyes también que están, provocando, además de esas leyes europeas, pues que sucumba más el mundo rural. Por ejemplo, en España hay una ley que es la Estrategia Nacional de la Restauración de la Naturaleza. Hay otra ley de usos de los fitosanitarios, hay otra ley de fertilizantes de usos agrícolas, hay otra ley de derecho animal y así muchas leyes que lo que hacen es poner las cosas difíciles al mundo rural con burocracia, con leyes medioambientalistas, y lo que ha provocado es que ese mundo rural, esos ganaderos y esos agricultores cada vez lo tienen mucho más difícil. Y eso es la problemática que está viviendo el mundo rural. Es demasiadas leyes, demasiado de carácter ambientalista fundamentada en la Agenda 2030 y están provocando esta muerte poco a poco de este mundo rural y del sector primario.
Para entender, Jennifer, toda esta problemática, hay que entender bien los actores que aparecen, esos actores que aparecen en escena, que para mí son parte del problema, deberían ser parte de la solución, pero son parte del problema. Yo siempre he dicho que para solucionar este problema del mundo rural y este problema del sector primario, todos tienen que formar parte de la solución y no parte del problema. Fijaos, el primer actor que aparece aquí es la Unión Europea, con su PAC, con su política agraria común, con toda la política que hay. Y lo que os he dicho son leyes cargadas de restricciones, leyes cargadas de burocracia, leyes cargadas de medioambientalismo, leyes cargadas de Agenda 2030, que luego hablaremos un poquito de la malvada Agenda 2030, de lo que supone al mundo rural y al sector primario. Luego aparece un segundo actor, que es el ministro de Agricultura, el gobierno de España a través del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se llama Luis Planas, y que ahora mismo, hace una semana, anunciaba 18 medidas para solucionar el problema, que luego os diré que estas medidas son una pantomima, nada, ya lo diré, es toda una fachada y es seguir haciendo lo mismo, como decía Lampedusa, cambiar todo para que se siga ocurriendo lo mismo y no va a solucionar el problema real del mundo rural y del sector primario en España. El tercer actor que quiero hablaros son los interlocutores, digamos, oficiales que el Gobierno de España pone como válidos. Ellos, el Gobierno de España, decide, estas organizaciones agrarias, estos sindicatos, van a ser los que van a negociar con el sindicato. O sea, este mismo ministro, este mismo gobierno dice, tú vales para interlocutor, tú no vales para interlocutor, tú sí, tú no. Estos interlocutores, estas organizaciones agrarias, son tres fundamentalmente en España. Son la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, y la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Estos actores sí que son válidos para intentar negociar con el gobierno. Lo ves como válidos el ministro de Agricultura. No recibe a nadie más. Ahora os voy a hablar de más actores que es necesaria su participación y que están provocando este cambio y estas movilizaciones. El cuarto actor es también una unión agraria, que es unión de uniones, que el gobierno no le da el papel de interlocutor y que está movilizándose mucho y que tiene una gran mayoría de personas que pertenecen a esta asociación y que están haciendo muchos movimientos en España, unión de uniones, pero el gobierno no le permite que sea interlocutor. Un quinto actor es el colectivo o movimiento 6F, que tanto habréis hablado y que es un movimiento de agricultores y ganaderos y pescadores independientes nacido en España a raíz de los movimientos europeos. Primero fueron los movimientos de Francia, de Italia, de Alemania y a raíz de eso se creó en España el movimiento 6F, 6 de febrero se creó el 6F. Este movimiento poco a poco se ha ido desgastando y poco a poco, desde mi punto de vista, va perdiendo su capacidad de influencia y liderazgo y de organización en España, porque se va deteriorando los líderes, cómo se organizan, pero detrás de ellos hay muchos agricultores y ganaderos con ganas de dar la batalla de las ideas y están saliendo y son los que mantienen vivo la llama de los movimientos. Surgió en redes sociales y son, desde mi punto de vista, los responsables de las grandes movilizaciones que desde unas semanas atrás se están provocando en España. Estos serían los grandes actores. Luego hablaré de otros pequeños actores que también hay, pero quiero contaros para que conozcáis cómo es la fotografía del momento, cómo es la situación real ahora en España, a día de hoy. Pues como os decía, el ministro de Agricultura, de Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este paquete de 18 medidas para intentar solucionarlo. ¿Y qué ha hecho? Pues ha mantenido una reunión hace unas semanas con los principales representantes de la asociación que ellos consideran interlocutores. Ya os he hablado de ellos, ASAJA, COAG y UPA. Estas medidas se han repartido en 7 bloques para dar respuesta a las reivindicaciones que hay de las organizaciones agrarias. Y él ha propuesto estas soluciones junto con las organizaciones agrarias. Estas medidas del ministro afectan muchas a la Comunidad Económica Europea y a esa PAC, a esa Política Agraria Común. Luego poco puede hacer el ministro, porque el ministro es ministro de España, poco puede hacer desde España si la Unión Europea decide con sus políticas
no cambiarlas, poco puede hacer. Y luego otras pequeñitas medidas pertenecen al gobierno estatal y a las comunidades autónomas, en las que ellas sí que puede cambiar y tiene potestad el ministro para hacerlas. Puede hacerlo. Estas organizaciones agrarias, desde mi punto de vista, que compadrean y conniven y conviven con el ministro y con el gobierno de España, yo creo que al final las van a firmar. Desde mi punto de vista, traicionando a esos agricultores y a esos ganaderos y a esos pescadores españoles, porque ya sabemos los intereses espurios que muchas veces llevan a estos intereses, estos sindicatos y estas asociaciones agrarias que conviven y forman parte del problema junto al gobierno. Este es mi punto de vista. Los agricultores y ganaderos, los que están realmente en el campo, que no tienen un sillón que ganar ni un sueldo del que vivir en una asociación, en un sindicato, en una asociación agraria, desconfían mucho de los sindicatos y de los políticos, de todos los políticos y de todos los colores, del PP, del PSOE, de Vox, que tanto presume que defiende al mundo rural, pero desconfían absolutamente de todos, no se fían de ninguno. Y ellos saben que las medidas que le está proponiendo el ministro y que posiblemente en unas semanas estos grandes sindicatos, con la connivencia de ellos, van, desde mi punto de vista, a aprobarlos y van a llegar a un acuerdo con el ministro, ellos no creen que son las soluciones. Por ejemplo, ellos dicen que las mejoras de la cadena alimentaria que propone el ministro, ahora voy a detallar un poquito esas medidas que propone el ministro y hacer una evaluación de lo que realmente piensan los agricultores y ganaderos. Creen que esas mejoras de la cadena alimentaria que propone el ministro como solución no son la solución. El ministro también crea una agencia estatal y de control alimentario que los que sabemos un poquito de esto en España sabemos que existe AICA. AICA ya es una agencia estatal. El ministro que creando otra agencia estatal va a solucionar el problema y lo que va a hacer es agravar más el problema. El ministro además habla, fijaos, esto es muy curioso, de que hay que reforzar la coordinación entre comunidades, cada uno de los sectores de España, cada una es Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña, cada una de las comunidades autónomas y que hay que aumentar la coordinación. Yo me pregunto si esto es el problema. O sea, ¿no existía esa coordinación, ministro? ¿No se daba esa coordinación que ahora hay que hacerla? Eso habrá que cuestionarse de cómo ha funcionado hasta ahora. El ministro también habla de que hay que simplificar y flexibilizar esa PAC, esa política agraria común. Y lo que hay que hacer es, desde mi punto de vista, no es simplificarla y flexibilizarla, hay que derogarla y crear una PAC, una política agraria común, que realmente esté exenta de burocracia. Eso es lo que tiene que hacer el ministro, que ahora está vendiendo la milonga a los agricultores españoles cuando él no tiene potestad para hacerlo y se lo está imponiendo desde la Comunidad Económica Europea y cuando llegue el momento él estará de acuerdo con esa política agraria común que tenemos. Y lo que hay que hacer es burocracia, eximirla de burocracia porque es inservible y sobre todo de esas restricciones ambientalistas que está llevando con este Pacto Verde y con esa esencia de Agenda 2030, eso es lo que hay que hacer, quitarle toda esa política ambientalista. La PAC, realmente, desde mi punto de vista, lo que tiene que servir es para compensar los costes de producción, porque eso haría rentable la agricultura y eso lo que haría es disminuir lo que nosotros pagamos en los lineales de los hipermercados de los productos y los consumidores podríamos comprar las naranjas más baratas, las lechugas más baratas, el calabacín más barato, la coliflor más barata, si realmente fuera empleado para eso la PAC. Otra cosa que hace el ministro, y esto también es muy curioso y es problemático aquí, es las cláusulas espejo. Él habla, el ministro, de esas cláusulas espejo. ¿Qué son las cláusulas espejo? Pues fijaos, son las condiciones que los agricultores españoles exigen que tengan también los países terceros extracomunitarios. Pero esto no depende del ministro, no puede dárselo el ministro, eso depende también de la política europea, es de la Comunidad Económica Europea. Y esto es básico y es para mí una gran parte de este cáncer que hay, porque tiene que haber igualdad de condiciones fiscales, igualdad de condiciones laborales, igualdad de control de fitosanitarios, igualdad de reglamentos para que no haya competencia desleal. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, la naranja española juega en unas condiciones y unas reglas de juego, en unas condiciones laborales de quien recoge estas naranjas, unas condiciones de fitosanitarios, unas condiciones fiscales.
Pero la naranja sudafricana, por ejemplo, no juega con las mismas condiciones de fitosanitarios, de condiciones laborales de los trabajadores que trabajan con ellos. Otro, el tomate español, no juega con las mismas condiciones que el tomate marroquí, por ejemplo. Entonces esto lo que provoca es una competencia desleal a la que no ponen solución y hay que ponerle solución. Y sin embargo, el ministro lo que hace es ofrecer limosnas a los agricultores y a los ganaderos. Unos pequeños beneficios fiscales, que son limosnas, nada, y en los seguros agrarios. Y habla también el ministro del relevo generacional, que él va a intentar provocar ese relevo generacional. Y yo lo tengo claro, los jóvenes no irán al campo y no se mantendrán en el campo si no es rentable y productivo. Los jóvenes trabajarán en el campo si hay una rentabilidad y es productivo y pueden vivir de ello y vivir de una forma digna y de una forma en buenas condiciones. Por lo tanto, desde mi punto de vista, Jennifer, yo creo que el problema va a seguir latente en España, que al final los sumisos de las asociaciones agrarias van a ceder a este compadreo que tienen con el ministro y el problema va a seguir ahí y estas limonas no van a solucionar el problema porque no atajan la verdadera esencia del problema, que se lo están diciendo en las calles todos los agricultores, los ganaderos y el sector primario junto con los pescadores, porque no atajan los verdaderos problemas, esa competencia desleal, esa PAC tan burocratizada, esa PAC tan llena de política ambientalista de la Agenda 2030 que tanto está destrozando. Y esta es la realidad pues que se está viviendo en este mundo rural español con estas problemáticas y con estos actores. Cuando se conocen los actores y los intereses espurios, como os decía, que conllevan, pues te das cuenta de cómo está ese mundo rural y de que o se afrontan los graves problemas que padece y se evita esa degradación, ese menosprecio, esa infravaloración al que está sometida día a día el mundo rural o no terminamos con el problema. Y lo que tienen que hacer los agricultores, lo que tenemos que hacer los ganaderos y los pescadores es defendernos de esa Agenda 2030, defender nuestro trabajo, defender las tradiciones, defender nuestras costumbres, defender nuestra forma de vida, nuestro campo y defender nuestro paisaje y hacer ver que los verdaderos conservacionistas, los verdaderos ecologistas de ese mundo rural no son esos ecologetas de los que habla la Agenda 2030, son el mundo rural y sus trabajadores. Y eso hay que defenderlo y hay que defendernos también, Jennifer, de esas leyes perversas tan ideológicas como la Agenda 2030, que si te viene a bien, yo ahora hablaré de lo que es la Agenda 2030 y de la problemática que trae a los ganaderos y a los agricultores. Y lo que hay que hacer es una nueva ley también quitar esa ley de protección animal que trata al ganado como mascotas y a los animales de compañía. Eso no puede ser, destroza a esos perros que cuidan a los ganados del lobo, son animales de trabajo y no son animales de compañía. Hay que defendernos también de esas condiciones, como decía, de esos países fuera de España, extracomunitarios, que juega con diferentes reglas, con reglas más facilongas, como digo yo, y entonces, claro, sale más rentable el producto, pues jugar todos bajo las mismas reglas del juego. Eso es lo que hay que hacer porque genera competencias desleales y esas reglamentaciones sanitarias y laborales son muy precarias en esos países fuera de la Comunidad Económica Europea y claro, las condiciones de juego son más fáciles. Y hay que defendernos también de este futuro negro que lleva al campo y de esa especulación que se están construyendo en terrenos agrícolas plantas fotovoltaicas, porque ya lo dice la Agenda 2030 también y se juega con todas estas fuentes energéticas y se están destrozando muchos campos que deberían ser para el cultivo, se están destrozando y especulando, compadreando con los políticos y con los alcaldes de los pueblos para crear esas plantas fotovoltaicas que veremos cuando haya que demolerlas, cuando haya que se hayan hecho viejecitas, toda esa contaminación que están provocando en esas tierras, toda esa chatarra y todos esos componentes, ya veremos qué ocurre con todo eso. Y sobre todo, Jennifer, deberíamos poner freno a la dichosa Agenda 2030. Y para esto, otro actor principal que se están creando diferentes asociaciones en España. Hay una que, desde mi punto de vista, sería la solución, que es, yo siempre he dicho, llevo muchos años en esta defensa del mundo rural, lo intenté a través de un partido político,
pero al final los partidos políticos se pervierten y forman parte del sistema. Yo siempre he dicho que hay que dar la batalla desde la sociedad civil, hay que crear, digamos, una asociación, una fundación, una federación de asociaciones que sean del mundo rural y para el mundo rural. Están haciendo una en España, que es SOS Rural, de la que yo quiero hablaros un poquito y que creo que el futuro está por ahí, un poco en la línea del partido BBB holandés, en que el sector primario ellos mismos lideran su movimiento, ellos mismos crean sus líderes y ellos mismos, nadie como ellos mismos para defender sus intereses, para defender sus derechos y para defender todo lo que tienen que defender. Yo creo que en España están haciendo este movimiento que es SOS Rural, que es una asociación, una organización del campo y para el campo, como yo digo, en el que buscan agrupar y amalgamar a todo el mundo rural para protegerlo y defenderlo. SOS Rural están haciendo para defender de los ataques constantes, que es lo que yo he dicho, y para defender la forma de vida, que es importante, las creencias, todo lo que esas gentes del mundo rural y su trabajo conllevan. Están amalgamando asociaciones, ya llevan 500 asociaciones, colectivos rurales, y es un movimiento que poquito a poquito se está haciendo movimiento nacional, lo está haciendo en silencio, de abajo arriba, y va a poner en valor la actividad productiva del campo y sobre todo la social del mundo rural. Poquito a poquito está creando estructura, ya ha empezado por Galicia, por la Comunidad Gallega, lo ha hecho también en Castilla y León, lo va a hacer en Murcia, lo va a hacer en Aragón. Va poquito a poquito creando y yo creo que ahí está la solución para dar la batalla fuera de sindicatos, fuera de partidos que se pervierten y que acaban utilizando a ese tractor, a ese agricultor como fotocol en campaña electoral para ganar votos, como lo ha hecho hasta Vox, que ellos se han proclamado el defensor del mundo rural, pero al final lo que hace es utilizar a ese pobre mundo rural, este sector primario, y lo utiliza simplemente cuando llegan las campañas electorales como fotocol para sus fotografías y como para ganar masa muscular en las urnas. Eso es lo que están haciendo. Entonces, lo que hay que hacer pues son movimientos desde la sociedad civil española como SOS Rural y como otros movimientos, amalgamar todos e ir todos a la lucha. Muchos, poquitos crean algo grande y ahí está la lucha, fuera de intereses espurios ideológicos y políticos, y dar la batalla, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en España, por ejemplo, en las comunidades, en todos los ámbitos de concreción política en los que se juegan todas estas normativas. Hay que influir en estas normativas para que esas normativas no vayan por lo ideológico, Agenda 2030, y por lo ambientalista, sino que vaya por el mundo rural y en defensa del mundo rural y del sector primario. Y el cáncer de todo ello es la dichosa Agenda 2030, Jennifer, que nos están metiendo desde el año 2015, propiciada por la ONU, y que esos 17 objetivos de la Agenda 2030 y esas 169 metas que aparentemente tienen una finalidad de poner fin a la pobreza y al hambre, proteger al planeta, que eso es, digamos, el humo que nos venden, con ese lenguaje, como digo yo, tan voluntarista y tan rimbombante que tienen, de aspiraremos a un mundo sin pobreza, sin enfermedades, con un crecimiento... No tendrás nada y serás feliz. Exacto, con un crecimiento sostenible, que serás muy feliz, pero no tendrás nada, tan inclusivo todo, tan sostenido todo, pero que para mí esa Agenda 2030 es absolutamente, Jennifer, es un programa totalitario y liberticida. Su verdadero objetivo es la dominación desde mi punto de vista y la imposición de un nuevo orden mundial, un cambio en ese orden mundial en el que hay un ferro control estatal y una servidumbre en el que al ser humano le despojan de sus derechos y de sus libertades. Eso es lo que pretende. Desde mi punto de vista es absolutamente totalitarista esa Agenda 2030. ¿Por qué? Porque a lo que aspira es a controlar la totalidad de la vida de los individuos. Es decir, qué tenemos que comer, cómo tenemos que vestir, qué tradiciones tenemos que tener, cómo nos relacionamos con los animales. Es una pérdida de libertades tremendo. Y esta pérdida de libertades, desde mi punto de vista, tenemos que dar la batalla para no perderlas, porque si no, la vamos a perder con esta dichosita Agenda 2030. Y sus objetivos se esconden, parece que no, pero es la reducción de la producción de alimentos, sobre todo de la carne. Incluso
quitarla del ámbito de nuestra alimentación y sustituirla. Y fijaos, yo que me relaciono con los ganaderos, les hablo de esta dichosa Agenda 2030 y fijaos que esta Agenda 2030 está demonizando a los ganaderos como emisores de metano, de esos animales que emiten metano, y están haciendo desde mi punto de vista una inmoral campaña contra el consumo de carne y de la proteína animal cuando es fundamental en la alimentación y es clave para la salud, todos lo sabemos, y está demonizando esa ganadería tan de calidad que tenemos en España. Y en el caso de los agricultores, esta Agenda 2030 intenta imponer una reducción del consumo de agua. Son los culpables de que España esté desértica y se esté quedando sin agua. Le culpabilizan a la agricultura. Un ejemplo es la batalla que tienen en el Mar Menor. Le echan la culpa del uso de esos fertilizantes y esos pesticidas. Yo no sé dónde pensarán y cómo pensarán alimentar a tantos habitantes que tenemos en España, en Europa y en la tierra en general. Hay que producir alimentos para dar de comer. Y estos agricultores, nosotros, el mundo urbanita, les tendríamos que estar ayudando en esta batalla que están dando, solidarizándonos con ellos, porque son los que nos dan de comer. Eso lo olvidamos. Cuando vamos a un pueblo, tristemente, ahora se ha convertido en un ocio en que lo vemos, nos molesta hasta las campanas, nos molestan las cacas del pueblo, nos molesta el gallo cuando canta, nos molesta el mastín que va vigilando al ganado para que no haya ataque de lobos, pero si eso es lo que ancestralmente se hacen en los pueblos, no podemos degenerar en que los pueblos sean residencias donde tengamos una catarsis y una tranquilidad cuando nos escapamos del mundo urbanita. No, es que el mundo rural es eso, lo que hemos nacido en el mundo rural, sabemos que es eso y que es allí donde muchos de nuestros alimentos se hacen y donde viven esos ganados y donde las condiciones de vida son esas y no podemos reconvertirla. Y por terminar ya, Jennifer, si me quieres hacer ahora alguna pregunta y estoy a tu disposición, con las excusas del cambio climático están utilizando esas tierras de ese mundo rural, como decía, para controlar las fuentes de energía, no solo de los alimentos, que ya veis que lo están haciendo, sino decir que ahora se dedique ese campo a colocar molinillos para la energía eólica y paneles fotovoltaicos, y están absolutamente, desde mi punto de vista, invadiendo ese mundo rural de toda esta energía, porque para ellos tienen que tener un control y han decidido que la energía nuclear no, pero sí esta energía fotovoltaica, que para ellos es más limpia, cuando le están diciendo desde Europa que la energía nuclear, por poner un ejemplo, puede ser y es tan verde como lo puedan ser la energía eólica o la energía fotovoltaica. Así que esta es la realidad de nuestro mundo rural, Jennifer. Estos son los actores, estas son las conveniencias de estos actores y esta es la problemática que vive desde hace años el mundo rural y que ahora ha despertado y, como os decía, parece que ahora se quiere vengar de todo esto, y como no pongamos solución va a haber una escasez brutal de alimentos, como sigamos a la Agenda 2030 a pie juntillas, y la sociedad tendrá un grave problema en la alimentación y un problema muy, muy serio, Jennifer. Y esto es lo que te puedo contar de España, del mundo rural. Tremendo el panorama, de verdad que no pensé que era tan grave, justamente porque acá no se escucha nada de todo lo que está ocurriendo, y el tema de la Agenda 30 es vital para toda nuestra audiencia, bien sea que nos estén escuchando o nos estén viendo en televisión digital. El foro que hicimos a finales del año pasado de cómo nos ha estado afectando la Agenda 2030, aunque está en nuestro canal de Rumble, recuerden que ya no estamos en YouTube justamente por denunciar lo que está haciendo la Agenda 2030, nos han censurado, y como a mí no me calla nadie, pues en Rumble por ahora no hay censura y ahí es donde nos vamos a quedar. En la caja de información de esta entrevista usted va a encontrar, para si usted es suscriptor nuevo o está viendo esta entrevista y está conociendo de política en faldas por primera vez, pues tiene ahí un referente. Hicimos un panorama bastante completo de cómo nos ha afectado la Agenda 2030 con promoción del aborto, promoción de eutanasia, el control de los campos, el control de los medios de comunicación, control de las redes sociales, y para usted de contar. Y hay que decir algo, a mucha gente no le gusta la sinceridad o son un poco frágiles a la hora de ser honestos. Con el tema del campo no es solamente lo que estás describiendo.
A mí me gusta hablar claro y frontal. Una de las cosas que está haciendo la Agenda 2030 es que está haciendo a los hombres femeninos. Está aplaudiendo la debilidad masculina. Entonces ahora todo es un trauma, todo es un problema, todo es estrés, todo es debilidad. Y para el campo no hay que ser un mago para entender de que se necesita fortaleza no solamente física, sino mental, porque bueno, hay unas condiciones distintas a las que se encuentran en la ciudad. Entonces, con este hombre nuevo que está procurando la Agenda 2030, un hombre que se pinta las uñas, que usa tacones, que se maquilla, básicamente, aunque estuvieran las condiciones dadas, ¿cómo puede trabajar un hombre con esta estructura frágil que ahora está yendo a cursos de fragilidad tóxica, que mujeres están enseñando a hombres a ser hombres? O sea, una locura absoluta. Este hombre que está procurando la Agenda 2030 no aguanta la jornada promedio que se tiene en el campo, ¿no? Entonces es un compendio de muchas cosas, todo muy macabro, que haría prácticamente imposible que del campo salga algo, suponiendo, insisto, en que las condiciones están dadas en España, que no es así. Justamente hoy, del día que estamos grabando esta entrevista, un día antes de que usted la pueda disfrutar, se da la noticia de que hay una segunda carga de fresas que están contaminadas porque obviamente no están bajo los mismos preceptos de salubridad que se manejan en España. En la actualidad, España tiene que o está sustituyendo producto extranjero perfectamente, teniendo la capacidad de producirlo, que además se han hecho conocidos en el mercado por estos productos como el aceite de oliva, las fresas, etcétera. Impensable absolutamente, y mientras tanto más y más y más ahorcados. Es muy fácil desde un medio de comunicación decir, bueno, sí, es que la tasa de desempleo es alta, pero ¿por qué no decimos la verdad y decimos cuáles son los orígenes de ese desempleo, ¿no? Porque en el campo hay trabajo, pero si no me dejas trabajar, ¿cómo hacemos, no? Básicamente. Quiero ahondar en el tema de la Agenda 2030. Hay un recorte de prensa para los que nos están viendo en televisión digital, se los voy a leer. Y es que el Foro Económico Mundial está pidiendo a los gobiernos que prohíban al público en general cultivar sus propios alimentos. De todas, están fastidiando el campo, están fastidiando el que la gente desde su casa haga esto. El fin último de esto es controlar de manera de que ellos tengan la única manera de distribuir alimentos. Están con la locura proponiendo que la gente coma insectos. ¿Cuáles son las medidas que quizá le están afectando más al campo en este momento, que están relacionadas con todo esto de la Agenda 2030, Antonio? Pues fijaos, has dicho muchas cosas, las he ido por aquí apuntando, sale mi de formación profesional, que soy profe de biología. Fíjate, Jennifer, yo siempre he dicho que hay que partir de la dura realidad para poner solución a los problemas. Hay que, aunque sea muy cruda, hay que ponerla encima de la mesa, porque a partir de esa cruda realidad creceremos. Muchas veces, como bien has dicho, Jennifer, se esconde, no se habla de las cosas. Hay que decir, como digo yo, las verdades del barquero. Cuando salen las verdades del barquero, aunque sea muy dura, a partir de ahí empezamos a poner soluciones, pero no se puede poner soluciones si escondes el problema. Eso está claro. Entonces, hay que dar esa batalla de las ideas, hay que exponer y decir las verdades del barquero de lo que ocurre con la educación en este país, lo que ocurre con la agricultura, con la ganadería, lo que ocurre con la economía, con todo, porque a partir de ahí creceremos. La Agenda 2030, como te decía Jennifer, es una pérdida de libertades absolutas, es liberticida, impone hasta nuestra identidad sexual, impone hasta qué identidad sexual tenemos que tener, el modelo de identidad sexual, nos lo tratan de imponer, el modelo de hombre, el modelo de mujer, nos lo tratan de imponer también. Nos imponen nuestra educación. Yo ha sido la gran lucha que he tenido desde bien joven, cuando hice magisterio y estudié para profe, que he luchado por la libertad de la educación, para que los padres decidan qué educación quieren para sus hijos. Cuando estuve en mi época en Vox, yo diseñé el PIN parental, diseñé todo el modelo educativo que ahora tiene Vox. Era mi gran lucha, esa libertad de la educación, y que sepamos los padres qué se hace realmente en los colegios, que muchas veces no lo sabemos claramente, y sobre todo que nosotros seamos dueños de la educación que queremos para nuestros hijos y no nos la ponga las garras de un político que entra en los centros educativos a través de esas delegaciones, a través de esos ministerios de educación y a través de esos grandes, como digo yo, esos grandes
digamos, terminales de poder que son los directores de los centros educativos y esos grandes comisarios políticos que es la inspección educativa. Hay que tener mucho cuidado y esa es una de las batallas que también llevo y que algún día, si quieres, Jennifer, hablaremos en la educación, cómo está pervertida, cómo han entrado las garras de los políticos a utilizar la educación y está tan ideologizada, absolutamente ideologizada. Nos intentan imponer también hasta el modo de vida urbanita. Quieren acabar con la vida en los pueblos y que todos seamos urbanitas. Eso es lo que intenta también la Agenda 2030. Hablabas de las fresas contaminadas que han llegado aquí en España. Fíjate que solo un 30% de lo que se controla en aduanas de todo lo que se exporta extracomunitariamente o del exterior de España. Fíjate qué curioso que el ministro en esas ideas que está negociando con los 3 grandes sindicatos y agrupaciones agrarias, una de ellas habla de que quiere aumentar ese control aduanero y de aranceles. Y yo me pregunto, pero bueno, ¿es que no había control aduanero? No, no lo había. Y las fresas, curiosamente, han salido hace nada a reducir y a dejar en evidencia, como la prueba del algodón, de lo que está ocurriendo en España y en tantos otros países. Y es que no se está dando ese control aduanero de esa calidad de esas fresas, de esos controles que entran sanitarios y no se están haciendo. Tanto es así que el ministro dice que hay que aumentarlo. Fíjate, Jennifer. Yo no sé si te he respondido a las preguntas que me has hecho. Yo encantado. Es que quiero preguntar y no sé por dónde, porque es que hay tantas adelante. Cosas. Y lo que escucho mientras más hablas es control, 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 burocracia, control, burocracia. Ahí no hay tal cosa como prosperidad, posibilidades de futuro. ¿Cuáles son los criterios que tiene el Estado para denominar a una asociación o, no sé, una plataforma suficientemente apto como para negociar cualquier cláusula, cualquier ley, cualquier acuerdo que haya entre el Estado y la gente del campo? Pues normalmente son los grandes sindicatos que llevan toda la vida funcionando aquí y con los que ya tiene unos pactos y unos hilos espurios de intereses. Y esos son los que designa como interlocutores, son los que ancestralmente han negociado esos sindicatos que aquí en España llamamos de clase, esa UGT, esas comisiones obreras, estos sindicatos agrarios, estos 3 que os he hablado, y ellos lo deciden porque son los que tradicionalmente han mantenido estas relaciones de connivencia y convivencia. Es decir, están puestos con esos cargos ahí, con esos sillones, con esos sueldos, y están conviviendo y conviviendo unos con otros como si fuera, y permíteme el símil de biología, una simbiosis en el que uno aporta al otro y el otro aporta al uno lo que necesitan cada uno para mantenerse en sus sillones, con sus sueldos, con su calidad de vida y en ese poder establecido, en ese poder que desde mi punto de vista hace tanto daño a sociedades como la española y que es un muro que muchos hemos intentado, incluso desde la política, dar la batalla para destruir ese muro, ese sistema de intereses y connivencias y convivencias muy espurio, muy oscuro, en el que desde hace años en esta democracia española, desde mi punto de vista inmaduro y con muchas carencias, por ejemplo, en el sistema de representación de nuestros políticos, por ejemplo, en la ley electoral, que realmente no nos representan estos políticos, que son parte del problema y no de la solución, pues estos grandes sindicatos forman parte junto a estos partidos políticos, los viejos y los nuevos, Jennifer, que vienen a acomodarse al sistema y a vivir del sistema. Y claro, muchos lo que queremos es demoler este sistema. Somos un poco anti este sistema, no antisistema, porque creemos en la democracia y en la política como herramienta de solucionador de conflictos, pero no en unos políticos perversos, no preparados, en los que vienen a vivir de la política. Muchos no tienen ni un oficio. Yo en mi etapa de político lo decía, pero bueno, vosotros, ¿de dónde venís y a dónde vais? ¿Con qué pagáis vuestra hipoteca? ¿Queréis ser políticos profesionales? Y ese es el cáncer de la democracia en España, que es, desde mi punto de vista, muy inmaduro y muy poco representativa. Y de ahí parte todos los problemas, todas las perversidades que hay, que parten de un sistema
que desde mi punto de vista tiene muchas carencias, Jennifer. Cuando vinieron Ricardo y Susana, estábamos hablando un poco de eso. La clase política ha defraudado totalmente a España, por eso es que justamente nacen ustedes como asociación. Vox nace con esa promesa y ese eslogan, solo queda Vox, pero eso se infló tanto que terminó desinflado. Con el tema del campo, no meten la mano. Mucha gente se ha ido saliendo de los líderes más pesados, digamos. La ciudadanía de alguna forma tiene todavía esperanza con Vox porque para los efectos, para lo que ve la gente, son los únicos que tienen todavía un poco de sentido común, pero realmente no se ve tal cosa como una lucha. De hecho, recuerdo una polémica que hubo hace algunos días con el tema de la billetera digital, que decían que se habían votado, que no habían votado, pero no veo que realmente se esté haciendo algo. Simplemente está quedando como un lema, solo queda Vox, pero no hay más allá. ¿Qué esperanza hay con el tema de la política? Porque Ricardo hizo vida en Vox, tú también hiciste vida en Vox y ya son parte de ese grupo de gente tan valiosa además que están fuera. La política la veo además súper desconectada, unos haciendo negocios, otros promoviendo sus agendas como todos los de la izquierda, pero los que estamos de este lado, estamos huérfanos políticamente hablando. Pues así es. Estos nuevos partidos que nacieron un poco de la incomodidad que teníamos los ciudadanos, de la desconfianza que teníamos en los partidos políticos porque no nos representaban, como he dicho, pues desde mi punto de vista son los que más defraudan porque no están provocando el verdadero cambio de sistema que necesitamos en España. Y Vox ha pasado a ser un partido más del sistema, del que quiere vivir de sus subvenciones, de sus paguitas, y en el que ya no representa a una gran parte de personas que nos sentíamos representados y que veíamos ese flotador, ese salvavidas donde agarrarnos, porque veíamos que sí que podía provocar el cambio de sistema. Pero Vox es más, forma parte del sistema y en muchos casos lo que está haciendo es provocar que ese sistema se agarre más y sea más difícil limpiarlo y abrir ventanas y hacer que nuestra democracia sea pues más madura y evolucione. Vox y estos nuevos partidos, Ciudadanos, Podemos, se han pervertido y se han acomodado a vivir del sistema, como decía, de esas subvenciones, y no son la solución, son parte ya del problema también, del problema. Y lo que están provocando es esa decepción en muchos ciudadanos porque nos hemos sentido defraudados y lo que hacen es aumentar la desconfianza en esta clase política que lo vemos tan alejados de la gente común, de los trabajadores común. Yo ya te he dicho que soy un profe de instituto y hablo con mis compañeros, hablo en la calle y se sienten defraudados y sobre todo desconfiados de la clase política. Yo creo que en un futuro la sociedad civil española tendrá que hacerse dueña de su futuro y decir que los partidos políticos o cambian su forma de organizarse, su forma de gestionarse, su forma de financiarse, su forma de promoción interna, su forma de todo, hasta de formarse dentro de sus partidos y su forma de que todo gira en torno a un gran líder que con su dedo señala y te pone en la lista, y si eres sumiso y si eres fiel de esa forma que ellos consideran, pues saldrás en la lista. Y si eres crítico pero constructivo, pues no saldrás en la lista. Y yo creo que eso provoca una endogamia interna de los partidos que lo que hace es destrozar la democracia de España, destrozar el sistema en el que vivimos. Y sabiendo que la política es necesaria y es fundamental y es muy útil para llegar a un acuerdo en esos problemas que vivimos y poner solución, pues lo que hace es que la gente está desconfianza y cada vez la gente en España desconecta más de los partidos políticos y Vox ha venido a provocar aún eso. Y ya no es ese partido, ese Vox útil o ese solo queda Vox o Podemos o por no centrarme solo en Vox. Han provocado aumentar la desconfianza y eso es lo que están provocando, que cada vez se divorcie más la gente de la política y quiera saber más
de estos vividores políticos que vienen a vivir de la política, que no tienen ni oficio ni beneficio y que vienen a vivir de nosotros. Y vivir muy bien, con grandes sueldos y unas condiciones, muchas veces con poder que tienen, de poder luego generar sus puertas giratorias y de poder vivir de un futuro acomodándose, cuando no han tenido ni un oficio en la sociedad civil ni tienen dónde volver. Yo siempre he dicho que o tienes de dónde pagar tu hipoteca, porque si no te vas a agarrar ahí a la vida política y te conviertes en una persona fiel a las élites de los partidos, y cuando te vuelves así dejas de ser libre y dejas de decirle al presidente de tu partido, a las élites, esto está mal, y se están convirtiendo los partidos políticos en hooligan como los equipos de fútbol, que a pesar de lo que hagan, fíjate qué situación ahora vivimos en España de todas estas barbaridades y monstruosidades que está habiendo de corrupción, y hay gente que sigue defendiendo a su partido y no es realmente ecuánime en su valoración de decir, bueno, es que esto no se lo permito a ningún partido ni al mío propio y lo denuncio. Pues no, son como hooligans de la política que hagan lo que hagan sus partidos, ahí aferrados a lo que hacen y legitimando lo que hacen y permitiendo que lo sigan haciendo. Y este es el cáncer de la democracia en España. Y el cáncer está en los partidos políticos, que son muy perversos y son poco democráticos internamente, porque todo va a dedazo. O sea, ¿cómo alguien que quiere gobernar en democracia puede vivir dentro de sus entidades, asociaciones y partidos con una falta de democracia interna? Yo eso nunca lo he entendido. O sea, sé ejemplar. Si quieres gobernar en democracia, empieza por tu propia casa y por quitar todo lo antidemocrático y todo lo oscuro y toda la corrupción, y sobre todo convierte en algo democrático. Y eso es lo que ocurre con los partidos. Una decepción y una desconfianza absoluta que tenemos incluso los que creímos en un partido para luchar desde dentro del sistema y cambiar y transformar las cosas. Al final es un sistema, es un muro tan absolutamente construido desde hace años que es difícil demolerlo, pero que algún día la sociedad civil española, cuando madure y cuando sea crítico y conozca la realidad de lo que se hace en estos partidos, diga, basta ya, y no nos vale el mal menor de que unos roban menos y que llegan a decirnos que van a cambiar el sistema o que solo queda ese partido para cambiarlo, cuando es absolutamente mentira. Y cuando la sociedad civil española se harte de todo esto, dirá, ya está bien de que nos ninguneen, de que vivan de nosotros, y habrá un gran cambio transformador en la democracia española, y es fundamental hacerlo porque está todo muy enfangado y todo muy oscuro y todo muy feo. De verdad que es muy triste, porque uno de los fenómenos que ocurren en España es que los nuevos partidos tienen una durabilidad en el tiempo bastante corta, pero eso trae como un efecto inmediato que la ciudadanía deje de confiar en los partidos políticos, deje de intervenir en política, y ahí es cuando viene la izquierda y capitaliza todo eso, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente la izquierda, gente que se dice de derecha y que igual tiene hambre de poder y de saciar sus necesidades económicas, y aprovechan ahí. Es bien triste y peligroso además, porque eso da oportunidad y abre la puerta a muchas cosas, como por ejemplo lo que está pasando ahora, porque cuando está dándose un problema, la gente dirá, bueno, no me interesa, es política, estoy cansado, tengo otras prioridades, y no meten la mano y vienen situaciones como las que se está viviendo ahora en el campo. Nos quedan solamente minutos, Antonio. Me gustaría que nos dieras tu mirada, qué viene para el campo en España. Yo, por lo que me estás diciendo, no hay conexión, no los están escuchando los que les interesa, que no necesariamente es un reflejo de la gente que sí tiene una mirada honesta y transparente del problema. ¿Qué crees tú que va a pasar con el tema del campo en España? Pues yo creo que, como decía, hace años que se ha generado esta triste situación, esta suicida situación del mundo rural. Yo creo que como sigamos así, los alimentos van a subir muchísimo, va a haber una escasez de alimento como no cuidemos a los que nos dan de comer, y amenaza todo con desaparecer si caemos en estas políticas que hay. Y o cuidamos nuestro mundo rural, o cuidamos nuestro sector primario, nuestra pesca, nuestra ganadería, nuestra agricultura, o tendremos graves problemas muy serios, y a día de hoy no lo quieren cuidar y va a haber grandes problemas. Yo creo que
Los agricultores tienen que seguir en la lucha, van a seguir en la lucha, los ganaderos también, porque se están dando cuenta que esto tiene mala solución y que quien tiene que formar parte de la solución, que son quienes nos gobiernan, los partidos políticos, todos, los que están en el gobierno y los que están en la oposición, quieren seguir viviendo de la política, de sus cosas, de sus conflictos, porque a veces parece que no quieren buscar soluciones, que viven del conflicto, y como viven del conflicto, se mantienen ahí en el conflicto y nosotros les pagamos para que den soluciones a estos políticos, pero ellos se empeñan tienen la capacidad, yo siempre he dicho, de empeorar más las cosas en vez de poner soluciones, pero ellos lo hacen premeditadamente porque quieren seguir viviendo de estos conflictos y detenernos así. Entonces yo, por terminar, Jennifer, creo que tenemos un grave problema de alimentar a tantas personas que vivimos en esta bonita tierra, en este bonito mundo. Va a haber un grave problema como no cuidemos a ese sector primario y como no les pongamos las cosas fáciles, que en resumidas cuentas eso están pidiendo en las calles, que les pongan más fáciles las cosas, que les dejen producir y que se dejen de ideologizar el mundo rural, de ideologizar la agricultura y de ideologizar la ganadería con la perversa Agenda 2030. Y o terminamos con esto y damos la batalla para terminar con esto, o habrá grandes problemas de alimentación y eso es lo que te puedo decir, Jennifer. Realmente preocupante, ojalá lleguen a escuchar, pero has dicho algo clave en esta conversación, hay intereses económicos y mientras hay intereses económicos y de poder, hay sordera selectiva definitivamente. Así es. Creo firmemente en ello. Para cerrar, sé que hay algunas movilizaciones que se van a estar dando en estos días. ¿Pudieras, por favor, darnos las fechas, los sitios para que la gente que le vea el programa, lo escuche, esté atenta? Sí, están. Mira, ayer hubo una ya en Madrid que organizó una de las organizaciones agrarias. Lo que se están produciendo ahora son muy locales, en ciudades. Esos pequeños agricultores, yo vivo en una ciudad pegadita a Madrid, a 50 kilómetros, que es Guadalajara, de la Castilla-La Mancha, lo que se está dando es muy locales, de agricultores de una zona de Guadalajara, de agricultores de Valencia, en zonas muy locales, en toda la geografía española, entonces son muy locales. A día de hoy aún no hay una general convocada. ¿Por qué? Porque se está negociando las tres grandes sindicatos, agrupaciones agrarias, están negociando esos puntos que os he hablado el ministro y están ahí intentando negociar a ver si vuelven a convocar a la calle o no vuelven a convocar a la calle. Y esos pequeños agricultores, esas pequeñas asociaciones tienen el poder de organizarla en sus ciudades y esas son las que se están produciendo en diferentes puntitos. Entonces no hay una muy general, muy global a día de hoy. Ayer hubo una, organizada por Unión de Uniones en Madrid, en la que ya disminuía el volumen, ya disminuyó mucho el volumen porque va cayendo el ánimo y porque ya están pervirtiendo estos grandes sindicatos, esas grandes movilizaciones, porque yo creo que llegarán a un acuerdo con el ministro, dejarán de haber esas convocatorias, digamos, oficiales de los tres grandes sindicatos, pero ya nos encargaremos de que esto esté vivo en la calle y de que sigan dando la guerra de las ideas, pues el mundo rural, el sector primario en España, para que no nos utilicen esas grandes asociaciones agrarias y siga vivo el problema para encontrar la solución. Bueno, y que sepan que muy pequeño, muy modesto, pero cuentan con los espacios de Política en Falda no solamente para hablar de todos los temas que necesiten, sino con nuestras redes sociales para difundir todas estas cosas que están sucediendo. Antonio, te quiero dar las gracias por haberme acompañado durante esta hora para que la gente se entere de qué está pasando en el campo en España. Pues yo os agradezco que me permitáis dar la batalla de las ideas, que es una de mis obligaciones que me marqué para aportar mi granito de arena a esta gran lucha, que es la lucha por mi querido mundo rural español, que tanta falta hace falta para ayudar a esas gentes y a esos pueblos de España. Gracias, ¿verdad? Y queda pendiente la invitación para que nos vengas a hablar de cómo está el tema con la educación, que eso es un tema álgido también. Hay tela, Jennifer, mucha tela. Muchas gracias. Un besito para todos. Gracias. Recuerden, si quieren ver o escuchar el programa en su plataforma preferida, siempre nos va a encontrar como Política en Faldas. Asimismo, en nuestras redes sociales estamos como Política en Faldas. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos Dios mediante dentro de 7 días con otro invitado interesante y necesario en esta conversación. Que Dios nos bendiga. Gracias por su sintonía. Política en Faldas.
el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.